Mi nombre es Lorena. Voy a hablar acerca del autoconocimiento en las organizaciones. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Entonces, bueno, nada, quisiera arrancar contándoles una historia. Realmente creo que es la mejor forma de darle contexto a a esta conversación. Porfa, necesito que me habilites compartir pantalla. Perfecto. Bueno, entonces voy a compartirles la historia como para darle un poquito de contexto al tema del que vamos a hablar. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no es necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camil. Había aprendido a hacer caso riguroso de estas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo, así que lo dejó todo y partió. Después de 2 días de marcha por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos Camil. Un poco antes de llegar al pueblo, le llamó mucho la atención una colina a la derecha del sendero. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadoras. Le rodeaba por completo una especie de pequeña valla de madera lustrada. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto, sintió que olvidaba la ciudad y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en aquel lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de aquel paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador y quizá por eso descubrió aquella inscripción sobre una de las piedras. Abdul Tarek vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que aquella piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en aquel lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla, decía, Yamel Khalib vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Aquel hermoso lugar era un cementerio y cada piedra era una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que le conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por allí y se acercó. Lo miró llorar durante un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No, por ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa en este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué hay tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que les ha obligado a construir un cementerio de niños? El anciano sonrió y dijo, puede usted serenarse, no hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre, le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí para que se la cuelgue al cuello. Es tradición entre nosotros que a partir de ese momento, cada vez que disfrutamos de algo intensamente, abre su libreta y anota en ella qué fue lo disfrutado a la izquierda y a la derecha cuánto tiempo duró el gozo. ¿Conoció a su novia y se enamoró de ella? ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana, dos, 3 semanas y media? Y después la emoción del primer beso, el placer maravilloso del primer beso. ¿Cuánto duró? El minuto y medio del beso, 2 días, una semana. Y el embarazo y el nacimiento del primer hijo. Y la boda de los amigos. Y el viaje más deseado. Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano. ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de esas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos, cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba, porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivo.
Entonces, bueno, dado este contexto, em, esta es una historia que se llama El Buscador y creo que realmente es la razón por la que todos estamos aquí. Creo que también por la que estoy aquí. Y bueno, nada, quisiera empezar agradeciéndole a Tallera por esta oportunidad y aprovecho un poco para presentarme. Mi nombre es Lorena, soy psicóloga y llevo un buen tiempo trabajando en procesos de inmersión, me gusta llamarlos así, porque realmente es la posibilidad de sumergirse en el interior y creo que estamos avanzando un poco en un proceso de conciencia colectiva y al final es la razón por la que estoy aquí, un poco aportar desde ahí. Entonces, bueno, quisiera también empezar haciendo referencia, no sé si alguno de ustedes o pues seguramente varios han escuchado este podcast que se llama 13%, Pasión por el Trabajo. Ellos hicieron este podcast y empezaron haciendo pues referencia a unas encuestas que hicieron en las cuales se dieron cuenta que solo el 13% de la gente era feliz en su trabajo o feliz con lo que hacía. Entonces, quisiera también remitirlas a esta pregunta y es, si hoy fuera el último día de tu vida, ¿cuánto tiempo sumaría tu verdadero tiempo de vida? Desde esta historia que tomamos, ¿de qué estaría llena tu libreta? Es decir, si cada uno de nosotros se tomara el trabajo de realmente hacer esa libreta y hoy fuera el último día de nuestra vida, ¿cuánto tiempo habría ahí? Bueno, y también empezar a hacer un contexto y es, siempre hemos pensado que un ideal es un algo, es decir, algo que quiero para mi vida, un trabajo, una casa, unos hijos, un carro, un contexto, digamos, y todo eso que quiero formar en la vida y realmente quisiera proponer este nuevo concepto ideal y más que ese algo o eso que quiero es ese alguien en quien me quiero convertir. Em, Desde ahí también, ¿qué tan claro tiene cada uno de ustedes ese concepto de felicidad? Es decir, esto es absolutamente personal y seguramente para mí será distinto lo que signifique o lo que quiero para ser feliz que cada uno de ustedes. Sin embargo, lo que sí es común es que la felicidad no es algo que vamos a encontrar afuera y creo que la gran frustración de los seres humanos realmente es pensar que eso está afuera. Entonces me encargo de ahorrar un montón de plata para comprar mi carro, para comprar una casa donde quiero, como quiero, tener una pareja, tener unos hijos, y hay un momento de la vida en la que muchos o la gran mayoría de los seres humanos les pasa que se dan cuenta que realmente ahí no es, que la respuesta no está ahí y que por haberlo buscado por tanto tiempo afuera, se han distraído de lo que realmente significa para ellos felicidad, incluso la gran mayoría de la gente y no lo sabe. Y es muy interesante también pues remitirnos al hecho que llevamos todos los años de nuestra vida viviendo con nosotros mismos y que tanto nos conocemos, es decir, que tanto sé qué disfruto, qué habilidades tengo, qué habilidades no tengo, qué limitaciones tengo y qué tanto amoldamos el contexto a ese ideal pensándolo desde ese algo más que desde ese alguien. ¿Ok? Entonces, si partimos del hecho que la felicidad es algo subjetivo, personal e interior, ¿qué tan apropiado estoy de esa felicidad y de ese concepto que tengo como felicidad? Es decir, ¿qué tanto entiendo que es algo que me compete a mí hacer o qué tanto lo estoy buscando afuera? Y eso es una pregunta para cualquier ser humano, independientemente de a lo que se dedique, de la edad que tiene, de cualquier tipo de estas categorías que solo nos dividen. Entonces, ¿qué tan apropiado estoy y qué tan claro tengo eso que quiero para mi vida y para mí? ¿Ok? Entonces, pues desde ahí, ¿qué tanto responsabilizo al otro, ya sea ese otro un trabajo, una pareja,
quien sea que sea, un amigo, en muchos casos, de todo eso que llamo felicidad y que realmente es simplemente expectativas mías frente a ese otro. Entonces, para apropiarme de esa felicidad, ¿qué necesito? Conocer quién soy yo, qué es eso que llamo yo. Es decir, esa noción que tengo de mí, pero también esa versión que soy hoy, porque puede que lleve muchos años comiendo hamburguesa los viernes y me gusta mucho la hamburguesa hasta que un día digo, la verdad es que no, hoy no quiero hamburguesa o hoy me siento mal y no quiero esa hamburguesa y pruebo un perro y el perro me gusta más que la hamburguesa. Entonces, ¿qué tanto lo he limitado a decir, los viernes tengo que comer hamburguesa y me he limitado a no probar algo que puede que me guste más? Entonces, desde ese concepto de quién soy, qué es eso que llamo yo, qué tan consciente o qué tan abierto estoy a otras posibilidades que pueden incluso traerme más bienestar si le diera la posibilidad de entrar. Entonces, bueno, ¿qué necesito? Conocer. Hablamos mucho en la actualidad de propósito, incluso conversando con alguien muy cercano en estos días, yo le decía, bueno, ¿para ti qué es el propósito? Y la respuesta que me dio fue, para mí el propósito es encontrar el propósito. Y entonces me llamó mucho la atención porque realmente nos pasamos la vida buscando algo que ni siquiera sabemos qué significa. Y creo que está muy de moda ese tema como, bueno, el propósito, conéctate con el propósito, haz lo que sea tu propósito, pero ¿será que alguien realmente se ha dedicado a definir qué es ese propósito? ¿Será que cada uno de nosotros se ha dedicado a definir, bueno, para mí el propósito es esto y me hace sentido esto? Entonces, tomé de como este sondeo que hice realmente para este espacio, como bueno, para cada uno de nosotros, ¿qué significa el propósito? Las palabras que surgieron de ahí o lo que más me llamó la atención fue lo que me motiva, algo que para mí es una motivación, algo que me hace sentido, es decir, que me hace sentido aquí, pero que también puedo sentir, y que me remite a esa pregunta del para qué. Entonces, ¿para qué hago lo que hago? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué me esfuerzo tanto en conseguir cosas que puede que incluso ni siquiera sé por qué quiero? Entonces, digamos que esa pregunta del para qué es lo que resume un poco este universo del propósito que además está tan de moda en este momento, pero que incluso yo creo que si nos devolvemos a esa misma historia del buscador, realmente creo que lo que él estaba buscando era un poco ese propósito. Y creo que al final es la búsqueda de cada uno de nosotros en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional y digamos que en básicamente todas las dimensiones de nuestra vida. Entonces, bien, ¿cómo se ve esto en la realidad? Llevemos esto a la práctica y veamos cómo se ve. Y nos remitimos al liderazgo. ¿Qué es liderazgo? Entonces, es una pregunta muy amplia. eh, es una pregunta que yo creo que hoy en día también el estilo de liderazgo está cambiando mucho. Incluso las organizaciones tienen mucho esta preocupación de, bueno, el jefe tradicional que pues manda y pues las personas obedecen, ya está un poco mandado a recoger, si lo decimos así. No está funcionando, vienen nuevas generaciones que no se dejan mandar por este jefe, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces surge esta palabra de líder y aquí hago una pregunta puntual y es, si yo no me lidero a mí, ¿cómo pienso liderar a otros? Es decir, si yo ni siquiera
me conozco, ni siquiera sé quién soy, ni siquiera sé qué me gusta, ¿cómo estoy esperando eso de los otros? Como, como jefe o como líder, realmente que creo que va mucho más por ese lado, la orientación que hoy en día tienen las organizaciones, es difícil esperar eso de un equipo. Si yo como líder o como, digamos que persona a cargo de otras, no lo hago conmigo mismo. Entonces, por un lado, empezar con este tema de liderarme, y liderarme es entender cómo funcionan todas estas dimensiones de mi vida y aprender a manejarlas. ¿Ok? Entonces, bueno, desde ahí, este es un diagrama interesante que es, podemos decir que una evaluación 360 que funciona dentro de la vida y de las organizaciones. Entonces, ¿quién soy yo a nivel laboral, social, personal y emocional? ¿Quién soy yo hoy? Porque seguramente si respondemos esto hace 5 años, las respuestas no van a ser las mismas. ¿Quién soy yo hoy? ¿Quién soy yo hoy en lo laboral, en mis relaciones sociales, en mi vida personal, en mi dimensión emocional? ¿Y qué tan consciente soy de eso? ¿O qué tanto me enfoco en cumplir una función y despedirme de todas esas cosas, en no saber qué realmente está pasando en la vida de las personas cercanas a mí? Es decir, qué tanto me estoy encerrando en un trabajo, qué tanto ese mismo trabajo se me está volviendo un lugar para refugiarme y no realmente conectar con esto que hace parte también de mi vida personal, de mi dimensión emocional. ¿Qué pasa si llego a mi casa y realmente no sé qué pasa con mis hijos, no sé qué pasa con mi esposa, con mi esposo? ¿Qué tan consciente soy de todas esas dimensiones que no son lo laboral de mi vida? ¿Ok? Entonces eso hace parte de este primer círculo morado, que es ese quién soy yo. Después hacemos una evaluación de dónde estoy, es decir, cuál es esa función que estoy cumpliendo, cómo me relaciono con mi equipo, cómo estoy supliendo las necesidades del entorno y cómo está funcionando la organización. ¿Dónde estoy yo en esa organización? ¿Estoy aportando al desarrollo de la organización o estoy restando? ¿Ok? Y el disfrute, que digamos que poco le hemos dado el espacio al disfrute en el trabajo, porque pensamos que es simplemente un espacio para ganar recursos, para suplir necesidades, y al final es una dimensión en la que la mayoría de las personas pasan un tercio mínimo de su vida y rara vez disfrutan. Nuevamente me remito a esto del 13% de la población realmente disfruta lo que hace en su vida laboral. ¿Ok? Entonces estoy disfrutando lo laboral, mi trabajo, estoy disfrutando de mi vida social, estoy disfrutando de mi vida personal y de la dimensión emocional. ¿Qué tanto estoy disfrutando de la vida? Y la suma o la integración de esas tres preguntas o de esas tres evaluaciones es lo que nos da los resultados. ¿Resultados en qué? En mi vida personal, en mi relación conmigo, en mi salud, en mis recursos, en mi vida de pareja y en todo el resto de dimensiones que pertenecen a mí. Porque si estoy, no sé, trabajando mucho en esta dimensión azul, que funciona muy bien mi vida laboral y estoy muy bien situado dentro de la organización, suplo las necesidades, estoy dándole buenos resultados a la organización, pero a mí me estoy dando buenos resultados si solo trabajo, si solo estoy aportando desde lo laboral,
¿Qué tanto estoy dando el espacio al resto de las cosas que también hacen parte de mi vida? Y bueno, también ahí la pregunta es qué resultados quiero, ¿no? Porque si solo quiero resultados en lo laboral, tengo que ser consciente de eso y asumir que si no trabajo un tercio de mi vida, sino la mitad o incluso más de mi vida, y no le doy espacio a nada más, tengo que asumir también esos resultados de las otras dimensiones que no están funcionando, ¿ok? Y nuevamente, así como es importante conocer estas dimensiones de la vida personal, ¿qué tanto las conozco en las personas que conforman mi equipo? Y ahí realmente es donde está la diferencia entre un jefe y un líder. Conecto, sé quién forma mi equipo, qué sabe hacer, qué le cuesta, pero es un reto y debo guiarlo en ese reto. Sé qué le está pasando en su vida personal o me limito a entrar a una reunión y dar orden. ¿Qué es trabajo? Trabajo en física, creo que esta es una definición muy básica y es fuerza por distancia. Entonces, si somos un equipo de trabajo, ¿hacia dónde estamos haciendo la fuerza? Si no conozco con quién trabajo, sé hacia dónde está haciendo la fuerza, sé cómo puede hacer la fuerza, sé qué fuerza puede hacer, porque si uno hace fuerza hacia un lado y otro hace fuerza hacia el otro, la fuerza se anula. Entonces, ¿qué sucede hasta ahí? Y hagamos un poco de contexto y es, remitámonos a las organizaciones, ya sea emprendimientos, organizaciones que ya están funcionando, y es, ¿qué tanto estoy aprovechando tanto el capital económico como el capital humano? ¿Me sirve la persona que está ahí? ¿O tengo una persona supremamente creativa en finanzas que por un lado no me da buenos resultados, no disfruta su trabajo y tampoco lo hace tan bien como yo quisiera? ¿No cumple ni mis expectativas ni las de la organización? ¿No disfruta su trabajo? Entonces, ¿qué tanto conozco realmente ese equipo y esas personas con las que trabajo? Porque pensamos, y creo que hemos llegado a un punto de desarrollo en el que también ya estamos cuestionándolo. Crecimos pensando que cualquier persona podía ejercer cualquier trabajo, y pensando si alguien más lo puede hacer, entonces yo también lo puedo hacer. Pero nuevamente esto nos remite a la misma historia y es que tanto estoy disfrutando de esa labor que estoy ejerciendo, pudiendo tener una que sí disfruto, ¿ok? Entonces, si cada uno hace una fuerza hacia un lugar distinto, no vamos a aprovechar ninguno de los capitales y lo que vamos a hacer es desperdiciar el talento de la persona y desperdiciar los recursos que como organización, como emprendedor o como jefe, como presidente, como financiero, como quien sea, le estoy dedicando a esa persona. Si yo me encargo de conocer a las personas que tengo alrededor y las necesidades de la organización, lo que puedo hacer es aprovechar ese capital, ¿ok? Aprovecharlo teniendo resultados beneficiosos, tanto para las personas que conforman el equipo como para la organización. ¿Hacia dónde estoy haciendo la fuerza? ¿Y sé hacia dónde están haciendo la fuerza los integrantes de mi equipo? Nuevamente, la pregunta es, ¿sé con quién trabajo? ¿Sé qué le estoy exigiendo a esa persona con la que trabajo? ¿Sé si puede dármelo o no? ¿Qué tanto lo conozco? ¿Y qué tan conectado o desconectado estoy de esas necesidades de la organización? ¿Ok? Nuevamente, digamos que el punto real es
qué resultados como organización queremos tener. Porque si somos una organización que quiere resultados meramente económicos, pues olvidémonos de esto y sálgase de este espacio, porque este espacio no es para usted. Pero si quiere resultados también sostenibles en el tiempo, los colaboradores de su equipo tienen que estar a gusto. Incluso una de las problemáticas que está sucediendo hoy en día es que las personas cambian de un trabajo a otro, no por una oferta laboral, sino por esas condiciones que hacen que un trabajo se pueda o no disfrutar. Es decir, yo paso de una empresa A en la que me gano 5 pesos a una empresa B en la que me puedo ganar 4 pesos y medio, pero tengo más tiempo, tengo la posibilidad de trabajar desde mi casa 2 veces a la semana, tengo la posibilidad de sacar un día al mes para estar con mi familia. Entonces hay cosas que en cierto momento para el colaborador van a ser mucho más valiosas que un tema de capital económico o un salario. Entonces, quisiera pues concluir con estas preguntas y es, teniendo en cuenta que mínimo un tercio de tus 24 horas estás trabajando, ¿qué estás haciendo con ese tiempo y cuántas de esas horas suman a ese tiempo en la libreta? Ese tiempo, el verdadero tiempo vivido, desde el cual contamos y empezamos este espacio, es cuánto de ese tercio de las 24 horas del día están contando y están sumando. ¿Cuánto es su tiempo y cuánto del tiempo de todas las personas que trabajan con usted? Porque de ahí también va a depender los resultados que tenga usted como persona o usted como emprendedor y como líder. Entonces, bueno, realmente concluir este espacio eh, agradeciéndoles por haber llegado hasta este punto y, y bueno, realmente cuestionarse también qué tipo de resultados quiero tener, qué tanto conozco a mí como líder, qué tanto me conozco y qué tanto conozco ese equipo, cómo estoy invirtiendo mi capital humano, económico, mi energía, porque también sucede que por desconocer ese colaborador le exijo cosas que no está en capacidad de darme y gasto mucha energía en exigirle que me dé resultados que no está en capacidad de darme, simplemente por no conocer que sí me puede dar. Entonces, bueno, muchas gracias por haber escuchado y bueno, eh, piensen realmente cuántas de esas horas suman en su libreta. Sería interesante también tomarse el trabajo de coger una libreta y todos los días pensar cuánto del tiempo de hoy realmente puedo incluir en ese verdadero tiempo vivido. Y bueno, gracias por estar aquí y por abrirle el espacio a, bueno, a Lola y a este espacio de psicología de inmersión, este concepto de tener la posibilidad de meternos y realmente indagar qué es lo que está sucediendo.